Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Hola. Anteayer, el día 11 de septiembre, murió uno de nuestros grandes autores españoles, que es Javier Marías. Javier Marías es un escritor que pues, muchas de sus obras podrían considerarse ya como clásicos modernos, como por ejemplo Corazón tan blanco, ¿de acuerdo? Todos los libros que tiene son maravillosos. Tiene una prosa elegantísima, una narrativa fluida. A mí me gusta muchísimo y he leído muchos de sus libros a lo largo de los años. Lo que pasa es que actualmente hace tanto que no lo leo que la verdad es que lo he olvidado. Pero traigo aquí todos los que tengo para haceros una pequeña reseña de cada uno de ellos. A ver, Javier Marías tenía no solamente una forma maravillosa de narrar, tanto cuento como novela, sino que también era un gran ensayista. Eso, por ejemplo, que es un ensayista, lo demuestra en las biografías contenidas en Vidas Escritas, editado por la editorial Alfaguara. En estas vidas escritas, Javier Marías nos coge cada personaje en un momento determinado. No es la biografía de nació en el año, murió en el año, etcétera, 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 sino que coge un momento concreto de un autor generalmente y plasma con letras sobre esos autores en ese momento completo. Está además lleno de fotografías de los escritores de los que va hablando, a ser posible en el momento que cuenta. Os digo, por ejemplo, de Vidas Escritas, nos habla de William Faulkner a caballo, Joseph Conrad en tierra, o Iván Turgeniev en su tristeza, Thomas Mann en sus padecimientos, Rudyard Kipling sin bromas, Lady Hester Stanhope, la reina del desierto, Yukio Mishima en la muerte, Lauren Hester en la despedida, Violet Hume, la indecente Babilonia, Emil Bronte, el mayor silencioso, Ada Isaac Mencken, la poetisa ecuestre. O sea, nos habla de distintos autores en distintos momentos y contar ese momento concreto, incluso con las fotografías y con las ilustraciones que le acompañan. ¿De acuerdo? Este es un libro magnífico de ensayo de Javier Marías, que hay que tener en cuenta. Vidas escritas. Luego, como cuentos, ya pasamos a narrativa, tenemos los cuentos que están aceptados y aceptables de mala índole. Es una recopilación de cuentos que hizo él a lo largo de los años y que luego todos se metieron en un bloque en este libro. ¿De acuerdo? Tiene un total de casi 30 cuentos y todos se ponen la fecha en la que fue realizado. Por ejemplo, la dimisión de Santi Esteban fue en el 75, la canción de Los Rendal en 1989, Las figuras inacabadas en el 1992, Cuando fui mortal en 1993. O sea, todos los cuentos vienen con la fecha en la que fue escrito. Y esta es la recopilación. Mala índole. Y luego ya cuando pasamos a las novelas, yo estoy hablando de los libros que tengo yo y que leí yo en su momento, ¿de acuerdo? Por supuesto que tiene muchos más, pero yo voy haciéndolo desde el primero que tengo y el primero que con fecha de salida del libro, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta los que yo tengo, por supuesto en medio de ellos y después, sobre todo, hay muchísimos más. Yo me los leí en su momento, pero ya no me acuerdo. A ver, pero tenemos, por ejemplo, el primero, Corazón tan blanco. Este ya se puede considerar un clásico de las letras, ¿de acuerdo? Es un clásico y además su principio es un principio muy conocido. Dice, no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño y se puso frente al espejo. Se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de una pistola. ¿De acuerdo? Esta es una novela hipnótica sobre el secreto y la conveniencia posible, sobre el matrimonio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha al hablar, al callar y la persuasión, sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo y acaban siendo lo que nunca quisieron ser. Esto ya se puede considerar un clásico moderno.
de Javier Marías, El corazón tan blanco. Y de hecho está considerado como tal. Luego tengo Mañana en la batalla piensa en mí. También todos estos están editados por la editorial Alfaguara. ¿De acuerdo? Todos los libros, creo que casi todos. Sí, los que yo tengo al menos están editados por Alfaguara. Bueno, pues el siguiente que tengo yo es Mañana en la batalla piensa en mí. Y empezamos también con las primeras frases de este libro, porque este hombre tenía un arte especial. Con las primeras frases eran frases ya que no se olvidaban, ya se te quedaban en la cabeza. Dice: nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Así es como comienza Mañana en la batalla piensa en mí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí a un narrador Víctor Francés, guionista de televisión y escritor fantasma, encargado de redactar los discursos de gente importante e ignorante. Recientemente divorciado, es invitado a cenar a su casa por Marta Tellez, mujer casada cuyo marido está de viaje y madre de un niño de 2 años. Tras la cena galante, el hombre y la mujer pasan al dormitorio donde, aún medio vestidos y medio desvestidos, ella empieza a sentirse mal hasta que agoniza y muere en una escena sobrecogedora. ¿De acuerdo? Este es también un gran libro. Bueno, yo no puedo decir que son un gran libro, son grandes libros. Era grande Javier Marías y, por supuesto, sus libros eran maravillosos. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que esta infidelidad de la que nos habla aquí, dice: esa infidelidad no consumada se convierte así en una especie de encantamiento con problemas bien reales e inmediatos. ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Avisar o no avisar? ¿Qué hacer respecto al marido? ¿Qué hacer con el niño dormido? ¿Y qué diferencia tan grande hay entre la vida y la muerte? ¿De acuerdo? Insisto que la narración y la narrativa y la prosa de Javier Marías era elegantísima, era y es. O sea, no nos vamos a encontrar mamarrachos ni nos vamos a encontrar escenas incómodas en sus libros. Son todas escenas elegantes, incluso en los momentos menos elegantes. El siguiente libro que tengo, otro más, Tu rostro mañana, de Javier Marías. Esto es una recopilación de varios libros que era publicado originalmente en 3 entregas. Era Fiebre y Lanza, Baile y Sueño, Veneno y Sombra y Adiós. Y ahora mismo todos ellos, los 3, están en este libro, que son más de 1900 páginas. ¿De acuerdo? El narrador protagonista, Jacques Jaime o Jacobo Deza, conoce a los inesperados rostros de quienes lo rodean y también el suyo propio, y descubrirá que bajo el mundo más o menos apaciguado en que vivimos los occidentales, siempre late una necesidad de traición y violencia que se nos inocula como un veneno. Otro libro que merece ser recordado por el público, ¿de acuerdo? Y que también merece considerarse un clásico moderno. Los enamoramientos, también de Javier Marías. Que con esta tuvo el premio Nacional de Narrativa en el 2013, exactamente, con los enamoramientos. Dice: la última vez que vi a Miguel de Bern fue también la última vez que lo vio su mujer Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizás injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida. La narradora protagonista, María Doll, solo supo su nombre cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto. Lo último de lo que se debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa. Nos dice aquí, en la sinopsis: con una prosa profunda y cautivadora, esta novela reflexiona sobre el estado del enamoramiento, considerado casi universalmente como algo positivo e incluso redentor a veces, tanto que parece justificar casi todas las cosas, las acciones nobles y desinteresadas, pero también los mayores desmanes y ruindades. Yo recuerdo que este libro a mí me gustó un montón, es lo único que puedo recordar de él, la verdad, pero a mí me gustó muchísimo y se me hizo cortísima además su lectura, no es un libro gordo precisamente, también editado por Alfaguara. Por otro lado tenemos también Así empieza lo malo, ¿de acuerdo? Y también tenemos un arranque, un principio de libro, y como todos los que hace Javier Marías. Este lo tengo gastado de habérmelo leído un montón de veces y aún así no recuerdo ahora mismo de qué va.
Empieza con: no hace demasiado tiempo que ocurrió aquella historia, y sin embargo hoy sería imposible. Me refiero a lo que le pasó a ellos, a Eduardo Muriel y a su mujer Beatriz Noguera cuando eran jóvenes, y no tanto a lo que me pasó a mí con ellos cuando yo era el joven y su matrimonio una larga e indisoluble desdicha. Dice: este es el arranque de Así empieza lo malo, una historia tenue de la vida íntima, de los que no suelen contarse o solo en susurros, evocada por quien en su juventud fue testigo y partícipe, Juan de Vere, mientras estuvo al servicio de un antaño exitoso director de cine. Este trabajo le permitió asistir al extraño, desequilibrado presente del matrimonio, así como asomarse a sus misteriosos agravios pretéritos. Otra maravilla. Y el último que yo tengo de Javier Marías, ya no tengo más, es Berta Isla, ¿de acuerdo? Que nos dice: durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia. Era muy joven cuando se casó. Y nos pone aquí en la sinopsis: muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y muy pronta fue la determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para la lengua de los acentos, y eso hace que durante sus estudios en Oxford la corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, un día estúpido, entre comillas, que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. Es una historia totalmente envolvente y apasionante de una espera y de una evolución de la protagonista. Viaje del héroe, entonces, ¿de acuerdo? Pero no me acuerdo. Y estos son los únicos libros que tengo yo de Javier Marías. Pero me voy a poner las pilas y voy a volver a releer muchos de ellos por necesidad. Pero después de haber leído, después de haberlo visto, después de haber leído los libros otra vez de nuevo, sus comienzos, y de haber visto muchas de las sinopsis y de los comienzos, me acuerdo levemente, pero quiero volver a releer otra vez, ¿vale? De modo que es lo que tengo que decir, solamente que hay que leer a Javier Marías y que hay que ponerse al día con él otra vez, porque lo merece y porque realmente es un genio, fue un genio de la literatura, ya hablemos en pasado, y un premio Nobel que no llegó nunca, aunque él, insisto, no estaba de acuerdo con los premios, y tuvo bastantes, los que aceptó únicamente. Bueno, y muy buenas tardes, muchas gracias. Cualquier comentario que me queráis hacer lo dejáis abajo en la cajita, que a mí me encanta comentaros, ¿de acuerdo? Y acordaos de leer mucho, ¿de acuerdo? Leed mucho. Irrumpo después de la despedida para deciros, que no lo he dicho durante el post, que Javier Marías fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 2008 y ocupó el asiento R. Ahora sí, leed mucho otra vez. Hasta luego.